Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Les doy la cordial bienvenida a una nueva clase del área de Biología y Geografía. Les habla su profesora Rocío Flores Luna. El día de hoy llevaremos la temática de los receptores sensoriales. ¡Vamos! Los receptores sensoriales son parte del sistema nervioso, ya que estos están formados por células especializadas llamadas neuronas receptoras. Estas neuronas se ubican en los órganos sensoriales. Ahora, ¿cuáles son esos órganos sensoriales? Son 5 que ustedes ya lo conocen. Vamos a mencionar a la piel, al gusto, al oído, a la vista y al olfato. Estos órganos sensoriales tienen una función específica. Por ejemplo, gracias al tacto podemos percibir la textura de los objetos, como aquí lo ven, estoy tocando. Podemos también presionar gracias a la piel. Ahora, los receptores del gusto nos permiten captar sabores gracias a las papilas gustativas. Por ejemplo, gracias al gusto puedo captar o puedo saborear estos ricos dulces de la Amazonía boliviana. También, gracias al sentido del oído, podemos escuchar sonidos. Por ejemplo, la melodía de estas maracas, que los puedo escuchar gracias al sentido del oído. Gracias al sentido de la vista, podemos percibir las imágenes, podemos observar lo que existe a nuestro alrededor. Y por último, gracias al sentido del olfato o a los receptores sensoriales del olfato, podemos percibir los olores que nos da la naturaleza, como el olor de estas flores. Entonces, esos son los receptores sensoriales. Ahora, los estímulos que reciben estos receptores sensoriales son captados por el sistema nervioso y los transmiten a la corteza cerebral. ¿Está bien? Entonces, todos estos estímulos que ahorita hemos dicho, estas respuestas, lo llevan a la corteza cerebral, en el cual la corteza cerebral emite respuestas y existen 2 tipos de respuestas. Pueden haber respuestas voluntarias y respuestas involuntarias. Por ejemplo, saben ustedes que las temperaturas están bajando porque nos estamos acercando a invierno y en la época del invierno sentimos frío y una respuesta que podemos dar a ese frío. Por ejemplo, cuando nos hace frío, ¿qué hacen ustedes? Se abrigan, ¿verdad? Esa es una respuesta voluntaria. Al frío yo me abrigo. Una respuesta involuntaria a la misma reacción, al mismo estímulo del frío sería, por ejemplo, me abrigo, pero sigue haciéndome frío y empiezo a temblar. Involuntariamente empiezo a temblar. Yo no quiero temblar, pero la respuesta involuntaria sería temblar. Entonces, ya dijimos que los receptores sensoriales pueden dar 2 tipos de respuestas, voluntarias e involuntarias. Ahora veremos cuáles son las características de los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales tienen varias características, las cuales los veremos en el siguiente video. Especificidad. Consiste en que cada receptor es sensible a un tipo de estímulo en particular. Por ejemplo, el ojo es sensible a la luz o solo la lengua es capaz de sentir el gusto. Adaptación. Cuando a un receptor se le aplica un estímulo de forma sostenida, disminuye la reacción nerviosa, por ejemplo, el olfato. Excitabilidad. Es la capacidad de las células nerviosas y musculares de responder a un estímulo dado. Codificación. Cuando un estímulo tiene mayor intensidad, se envía mayor cantidad de impulsos.
Ahora que vimos las características de los receptores sensoriales, veremos cómo estos receptores sensoriales se clasifican, para lo cual lo veremos en la siguiente explicación. Quimioreceptores, cuando las fuentes de información son sustancias químicas, por ejemplo, el gusto y el olfato. Mecanorreceptores, cuando la fuente de información proviene de tipo mecánico, por ejemplo, el contacto, el no contacto, las vibraciones, texturas. Existen mecanorreceptores especializados como los estatoreceptores que informan sobre la posición del equilibrio, los fonorreceptores que perciben las ondas sonoras. Termorreceptores son aquellos receptores que están encargados de percibir el frío o el calor. Fotorreceptores son neuronas especializadas sensibles a la luz, localizadas en la retina externa de los vertebrados. Ya vimos en el video que los receptores sensoriales se clasifican en mecanorreceptores, quimioreceptores, termorreceptores y los fotorreceptores. Primero hablaremos de los mecanorreceptores, y cuando hablamos de los mecanorreceptores hablamos de la piel, que es más conocido como el sentido del tacto. Estos mecanorreceptores tienen la función de captar dos tipos de estímulos, la textura y la presión. Pero si hablamos de mecanorreceptores, existen varias células que ayudan a los mecanorreceptores, los cuales lo veremos en el siguiente video. Existen los siguientes mecanorreceptores: las terminaciones libres, los discos de Merkel, los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Krauss y los corpúsculos de Ruffini. Primero hablaremos de las terminaciones libres, los cuales están en todas las regiones del cuerpo y son estimuladas por el dolor. Discos de Merkel. Estas neuronas sienten la textura, nos ayudan a sentir la textura de los objetos. Corpúsculos de Pacini. Están en los dedos de las manos y pies y reaccionan a la presión. Corpúsculos de Meissner están en los labios, en los dedos, en las palmas de las manos y en la planta de los pies. Reaccionan al tacto fino y son responsables de las cosquillas. Corpúsculos de Krauss predominan en la lengua y los órganos sexuales. Reaccionan al frío, produciendo la piel de gallina. Corpúsculos de Ruffini están en las palmas de las manos, las plantas de los pies y la punta de los dedos. Estos reaccionan al calor, estimulando la secreción del sudor. Ahora que vimos los mecanorreceptores, nos toca hablar de los receptores sensoriales del oído. Y cuando hablamos de los receptores sensoriales del oído, estaríamos hablando del sentido del oído, los receptores sensoriales del sonido. Y si hablamos del oído, todos sabemos que el sentido del oído está dividido en tres regiones: el oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo está formado por la oreja, que todos lo conocemos, pero también se llama pabellón de la oreja o pabellón auricular. El oído medio está formado por el tímpano, la cadena de huesecillos, la ventana oval, la trompa de Eustaquio. Y el oído interno está formado por dos sistemas, el sistema vestibular y el sistema coclear. El sentido del oído, hace rato ya dijimos, nos permite captar sonidos del medio, las vibraciones sonoras. Esas vibraciones sonoras llegan a nuestro oído gracias al nervio auditivo, al cerebro, a la región del lóbulo, más o menos del lóbulo temporal, ¿ya? Estos sonidos vienen en forma de vibraciones. Esas vibraciones se convierten gracias al cerebro, se convierten en
podemos captar, el tono, el sonido, la agudeza. Incluso si estuviésemos a oscuras y dijéramos, ¿dónde estás? Y otra persona gritara, aquí. Entonces, sin ver, por el oído me puedo dirigir a la dirección donde esté, gracias al sentido del oído. Pero ahora vamos a ver cómo ese sonido llega al cerebro en el siguiente video. La cóclea contiene el órgano de Corti. Este órgano de Corti es el órgano receptor de la audición, el cual contiene a las células fonorreceptoras. Es el que recibe las sensaciones físicas del sonido. Por ejemplo, cuando una onda sonora ingresa por el conducto auditivo externo, la membrana del tímpano comunica esa vibración a los huesecillos, los cuales amplían la frecuencia sonora para estimular la perilinfa a través de la ventana oval. Como respuesta a ese estímulo, las células producen el impulso nervioso que llegan a través del nervio auditivo hasta el centro de la audición del cerebro, ubicado en el lóbulo temporal, donde se genera una sensación auditiva. Ahora nos toca hablar de los fotorreceptores. En este caso hablaremos de la vista. Fotorreceptores, la vista. El ojo tiene diferentes partes. Unas tienen la función de protegerlos y las otras están encargadas de la visión. En esta explicación nos abocaremos a la visión. La información visual llega al iris, el cual se encarga de controlar la cantidad de luz que ingresa al ojo. Pasa a la pupila y posteriormente al cristalino, donde se recibe la información y este se encarga de enfocar bien los objetos. Esta información se pasa a la retina. La retina cubre la parte posterior del ojo. Acá se encuentran los fotorreceptores, que son los conos y bastones. Pero ¿cómo podemos ver? Lo veremos en el siguiente ejemplo. Observa en esta silla. Primero, el reflejo de la luz de la silla pasa a través de la córnea. La imagen es refractada al cristalino. Luego existe una segunda refracción y esta llega a la retina, donde se forma una imagen. Pero la segunda refracción que vimos ha invertido la imagen. Y si este fuera el final de la historia, todo el mundo andaría de cabeza. Afortunadamente, el cerebro gira la imagen. Las imágenes viajan a través de los impulsos por el nervio óptico. Gracias a estos procesos podemos observar imágenes, colores, formas y hasta diversos colores a la vez, como el arco iris. Ahora hablaremos de los receptores sensoriales del gusto y del olfato, conocidos también como los quimiorreceptores. Estos receptores tienen la función de captar estímulos químicos de la naturaleza. Esos estímulos son captados como la comida. Ahora hablaremos del gusto de las papilas. Los receptores sensoriales o quimiorreceptores del gusto se ubican en las papilas gustativas. Existen 4 papilas gustativas se captan 4 tipos de sabores. El sabor dulce, que generalmente está en la punta de la lengua, el sabor salado, que se encuentra a los bordes de la lengua, el sabor ácido, que se encuentra a los bordes superiores de la lengua, y el sabor amargo, que se ubica en la base de la lengua. Yo quisiera que hagan en sus casas un experimento. A ver, pongan la puntita de la lengua a la sal, verán que no sentirán el salado, porque no es la parte que capta el salado. ¿Ya? Entonces hagan en su casa y para que me crean, ¿ya? Ahora hablaremos de los quimiorreceptores del olfato. El olfato también es uno de los sentidos que ya lo vimos en el video, que se adapta a olores, nos ayuda a captar olores, ¿ya? Sustancias químicas. A veces, digamos que estamos ahorita en el curso, clases presenciales, ustedes han pasado educación física y yo voy a entrar al curso.
y el olor va a estar a sudor, pero después de un momento el sentido del olfato se va a ir adaptando y ya no va a sentir. Si alguien nos visita externamente, otro profesor va a decir, por Dios, el olor, pero si pasa una media hora, nuevamente se va a ir adaptando. Y el olfato captura los olores gracias a la glándula pituitaria amarilla, donde se encuentran las células de Schultz. Entonces, ya vimos los receptores sensoriales. Ahora, yo les pido, para reflexionar, es importante que cuidemos estos receptores sensoriales, porque sin estos no podríamos llevar actividades cotidianas, como el sentir la agudeza, sentir sabores, olores, la visión, lo hermoso que es la naturaleza, no podríamos observar. Entonces los invito a cuidar sus receptores sensoriales. Bueno, para que esta clase no se quede a medias, los invito a realizar un cuadro esquemático de todos los receptores sensoriales. Lo pueden dibujar, que sería una actividad más bonita. Espero que la clase les haya gustado. Los espero la siguiente semana. Se despide su profesora de Biología y Geografía. Nos vemos. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.